En algún lugar, ahora mismo, existe una versión tuya terminando de escuchar esta misma frase al mismo tiempo que tú. El mismo pensamiento, la misma duda, el mismo microsegundo de incertidumbre sobre si esto es ficción o física real. Es física, no una versión parecida a ti, no es una metáfora sobre potencial o elecciones no vividas. Una copia física hecha de los mismos átomos organizados de la misma manera, existiendo en este preciso instante en algún punto del espacio que ningún telescopio jamás podrá alcanzar. La explicación comienza en un lugar que parece inofensivo, el tamaño del universo. El universo observable, la burbuja de espacio, cuya luz ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros desde el Big Bang, tiene alrededor de 93 años luz de diámetro, 1.000 millones de años luz de diámetro. El universo en sí tiene 13.8 mil millones de años. Los números no cuadran a primera vista y no es un error. El espacio se estiró mientras la luz viajaba, como una carta escrita sobre una liga elástica que alguien estuvo estirando durante toda la entrega. Pero esa burbuja de 90 y 3.000 millones de años luz no es el final del universo, es el final de lo que se puede ver desde aquí. Más allá del borde, el espacio casi con toda seguridad continúa. La pregunta que importa es, ¿hasta dónde? Aquí entra un dato que poca gente ha escuchado, pero que lo cambia todo. Sabemos cómo medir la curvatura del espacio. No es una metáfora. El espacio en sí puede ser curvo, de la misma manera que la superficie de una esfera es curva. Si dibujas un triángulo en la superficie de la Tierra usando arcos de círculo máximo, los ángulos internos suman más de 180 grados. En un espacio con curvatura negativa, como una silla de montar, suman menos. El satélite Planck de la Agencia Espacial Europea midió esa curvatura observando la radiación cósmica de fondo, el eco térmico del universo, con 380.000 años de antigüedad, y el resultado, con un margen de error de menos del 0.5%, fue plano. Un universo plano que no se dobla sobre sí mismo como una dona cósmica, no tiene frontera, simplemente continúa. Probablemente para siempre. Para tener una idea de lo que ya cabe, solo en la parte que se puede observar, las estimaciones varían entre 200.000 millones y 2 billones de galaxias, cada una con, en promedio, algo cerca de 100.000 millones de estrellas. El carbono de tu cuerpo fue forjado dentro de una estrella que murió antes de que naciera el Sol. El hierro de tu sangre vino de una supernova tan violenta que por algunos días brilló más que toda la galaxia en la que explotó. Y eso es solo lo que ya sabemos contar dentro de la burbuja de 90 y 3.000 millones de años luz. Más allá del borde, según el razonamiento que estás a punto de escuchar, la cuenta deja de tener sentido. Y es aquí donde la aritmética se vuelve incómoda. Tu cuerpo, el planeta, toda la galaxia a tu alrededor. Todo eso es una configuración específica de materia, compleja pero finita. Existen cerca de 10 elevado a 10 a la octava átomos en el universo observable. Un número absurdamente grande, pero contable en principio. Una cantidad finita de partículas solo puede organizarse en un número finito de maneras. Toma ese número finito de arreglos posibles, échalos dentro de un espacio infinito. Distribuye la materia de forma más o menos uniforme, que es exactamente lo que observamos en cualquier dirección a la que apuntemos un telescopio. ¿Qué pasa? Piensa en una moneda. Si la lanzas una vez, puede salir cara o cruz. Si la lanzas 1 millón de veces, ambos resultados aparecen muchas veces. Si la lanzas infinitas veces, cada resultado posible, sin excepción, ocurre infinitas veces. No es suerte, es una obligación matemática. Cambia cara o cruz por un arreglo de átomos del tamaño de tu universo observable. En un espacio infinito, con física uniforme, toda configuración finita de materia que puede existir, existe.
No solo una vez, infinitas veces. Eso te incluye a ti. No existe solo una versión de ti. El físico Max Tegmark, en un artículo de 2003 en la revista Scientific American, que después se convirtió en la base de la clasificación moderna de multiversos, calculó la distancia hasta la copia más cercana de ti, no del planeta entero, solo de ti, en algo del orden de 10, elevado a 10, elevado a 29 metros. Si quieres una copia idéntica de todo el universo observable, desde tu barrio hasta el cuasar más distante, la distancia sube a algo cerca de 10, elevado a 10, elevado a 115 metros, según cálculos más recientes del propio Tegmark, ya como físico del MIT. Son números que no caben en ninguna intuición humana. Todo el universo observable, con sus 93.000 millones de años luz, es insignificante comparado con esas distancias. Pero, y ese pero importa, en un espacio genuinamente infinito, la distancia no es un obstáculo, es solo un número. La copia existe, solo está demasiado lejos para que alguna luz la alcance algún día. Existe otra versión tuya. Ella nunca sabrá que existes. Tú nunca sabrás que ella existe. Y aún así, ella es tan real como tú. La objeción obvia es, ¿cómo sabemos que la materia continúa más allá del horizonte? Tal vez nuestra burbuja observable sea una isla rara de complejidad, rodeada de vacío. Es una objeción justa. Honestamente, no se puede comprobar de forma directa. Comprobarlo requeriría ver más allá de lo que la luz permite. Lo que respalda la extrapolación es el llamado principio cosmológico. En escalas mayores a 300 millones de años, luz el universo observado parece homogéneo e isótropo, la misma densidad de galaxias, los mismos filamentos y vacíos cósmicos en cualquier dirección a la que apuntes el telescopio. No es prueba de lo que hay más allá del horizonte, es la mejor extrapolación que la física tiene, respaldada por todo lo que hemos medido hasta ahora. Si está en lo correcto, la misma física que te produjo aquí sigue produciendo las mismas posibilidades allá afuera. Incluso tú, otra vez. Hay una segunda capa en esta historia, y viene de un periodo que duró menos de una milmillonésima de segundo. En 1981, el físico Alan Guth propuso que, en una fracción de instante después del Big Bang, alrededor de 10 a la menos 32 segundos, el universo pasó por una expansión exponencial. Se duplicó de tamaño repetidamente, a una velocidad que ningún reloj volverá a medir jamás, creciendo por un factor de al menos 10 elevado a 26. Este periodo, llamado inflación cósmica, explica por qué el universo es tan plano, por qué la radiación cósmica de fondo es tan uniforme y por qué ciertos residuos exóticos previstos por la física de partículas nunca se han encontrado. El detalle extraño es que, una vez que la inflación comienza, es difícil detenerla por completo. Las fluctuaciones cuánticas hacen que en algunas regiones la inflación termine y se convierta en un Big Bang local, un universo burbuja propio, mientras que en otras regiones continúa generando nuevos Big Bangs sin parar. Se llama inflación eterna y es la predicción estándar de prácticamente todos los modelos inflacionarios que los cosmólogos han probado hasta hoy. El universo en el que estás, con sus 93.000 millones de años luz observables, sería solo una burbuja entre un número quizás infinito de otras burbujas, cada una con su propio Big Bang, cada una posiblemente con constantes físicas diferentes a las nuestras.
En la teoría de cuerdas, se estima que existen algo así como 10 elevado a 500 posibles configuraciones para esas leyes físicas, el llamado paisaje de cuerdas. La mayoría de esas configuraciones probablemente no permite química, ni estrellas, ni nada parecido a la vida. Solo observas un universo compatible con tu propia existencia, porque, lógicamente, no podrías observar ningún otro. Eso no es misticismo, se llama principio antrópico y explica, sin necesidad de ningún ajuste fino e intencional, por qué las constantes que medimos parecen tan convenientes para nuestra existencia. Incluso entre las burbujas que tienen una física parecida a la nuestra, y si la inflación eterna es correcta, existen infinitas. Cada una sería, de nuevo, infinita por dentro. Y cada una tendría sus propias copias tuyas. Eso no tiene que quedarse para siempre en el campo de la pura especulación. Si dos burbujas de inflación ya chocaron en un pasado cósmico relativamente reciente, la colisión pudo haber dejado una marca en la radiación cósmica de fondo. Un anillo sutil de temperatura o polarización ligeramente diferente del resto del cielo. Los cosmólogos ya han buscado ese patrón. Nada concluyente ha aparecido todavía. La próxima generación de instrumentos, como el CMBS-4 y el Observatorio Simons, y la futura misión espacial LISA, prevista para detectar ondas gravitacionales provenientes de antes de que existiera la propia luz, debería intensificar bastante esta búsqueda en la próxima década. No es fe, es un programa de investigación en curso. Hasta aquí, todo dependió de que el universo fuera físicamente enorme. Ahora viene la parte que no depende de eso y que, para buena parte de los físicos teóricos, es la más sólida de las cuatro. La mecánica cuántica es la teoría mejor probada en la historia de la ciencia, confirmada con una precisión de cerca de una parte en 1 billón en algunos experimentos, y describe la realidad no como un estado definido, sino como una superposición de posibilidades, una función de onda que asigna probabilidades a cada resultado posible de una medición. El problema es que, cuando mides, solo ves un resultado. La pregunta que atormentó a la física durante décadas fue: ¿qué pasa con las otras posibilidades? Richard Feynman, en los años 40, ya había dado una pista sin darse cuenta de su alcance. Él reformuló la mecánica cuántica como una suma sobre historias. Para calcular la probabilidad de que una partícula vaya de un punto a otro, sumas la contribución de todos los caminos posibles que podría haber tomado, no solo el camino obvio. Su matemática nunca afirmó que esos caminos existan físicamente al mismo tiempo, pero la idea de que el cálculo correcto exige tomar en serio todas las posibilidades y no descartar las que no elegimos es la misma intuición que reaparece décadas después de manera muy literal. En 1957, un estudiante de doctorado llamado Hugh Everett, bajo la supervisión de John Wheeler en Princeton, propuso una respuesta que, en ese momento, fue prácticamente ignorada y que hoy en día es tomada en serio por gran parte de la comunidad de física teórica. Nada colapsa. La función de onda nunca elige. Se ramifica. Cada vez que un sistema cuántico interactúa con cualquier cosa capaz de distinguir entre estados posibles, ¿qué está pasando ahora? En cada centímetro cúbico de tu cuerpo, la realidad se divide en ramas que dejan de interactuar entre sí. Todos los resultados ocurren, solo que en ramas diferentes. Tu oscuridad está hecha de átomos. Los átomos participan en eventos cuánticos todo el tiempo. Eso significa que, según la interpretación de Everett, ahora mismo existe una versión tuya que tomó una decisión ligeramente diferente esta mañana.
una que todavía está dormida, una que nunca empezó a escuchar esto. Todas ellas son tan reales como tú. Cada una siente, desde su propia rama, que es la única versión real que existe. Nunca vas a notar la ramificación. Es instantánea y definitiva. El proceso que los físicos llaman de coherencia garantiza que, en cuanto las ramas se separan, se vuelven opacas entre sí. Desde dentro parece solo una vida, continua, única. Desde fuera, si es que existe un fuera, todas las ramas son igualmente reales. Cada átomo de tu cuerpo ya fue otra cosa antes de ser tú. Cada decisión tuya ya fue, en otra rama, otra decisión. Eso plantea una pregunta que la física por sí sola no responde. ¿Esa copia eres tú o solo es idéntica a ti? El filósofo Derek Parfit dedicó gran parte de su carrera a esa pregunta, y su conclusión, publicada en el libro Razones y Personas, de 1984, fue incómoda. Según él, la identidad personal continua que sentimos, la sensación de ser la misma persona que eras hace 10 años, no es un hecho metafísico profundo. Es una narrativa útil que el cerebro construye. Tu cuerpo ha cambiado casi por completo desde entonces. Tus recuerdos son reconstrucciones imperfectas, reescritas cada vez que los recuerdas. Lo que queda no es una esencia fija, es un patrón que se mantiene a través del tiempo. Parfit usaba un experimento mental que ilustra esto muy bien. Imagina un teletransportador que escanea cada átomo de tu cuerpo, destruye el original y crea una copia perfecta en otro lugar, con los mismos recuerdos, la misma personalidad. ¿La persona que sale del otro lado eres tú o es una copia que cree ser tú? La mayoría de las personas siente que algo se pierde en ese proceso, pero cuando intentas explicar exactamente qué, la respuesta se esconde. Tu cuerpo ya cambió casi todos los átomos que tenía hace una década y aún así no sientes que hayas muerto en ese tiempo. Es la misma pregunta que los antiguos griegos se hacían sobre el barco de Teseo. Si cambias cada tabla una por una, ¿en qué momento deja de ser el mismo barco? Tal vez la respuesta sea que nunca hubo un barco fijo para empezar. Solo un patrón repitiendo su forma a través de materia que cambia. Si toda elección posible se ramifica y ocurre en algún lugar, la pregunta natural es, ¿entonces mi decisión importa? Importa. Por Motivo. simple. Aunque todos los resultados ocurran en alguna rama, tú, la versión específica que está tomando esta decisión ahora, solo vas a vivir las consecuencias de la rama que tu decisión genere. Tu versión que eligió con cuidado experimenta el resultado de haber elegido con cuidado. La versión que eligió con prisa experimenta lo opuesto. Ninguna de esas versiones observa a las otras. Cada una vive enteramente dentro de su propia consecuencia. Tu esfuerzo no decide si un resultado bueno existe en algún lugar del multiverso. Él decide en qué rama vas a habitar tú específicamente. Incluso hay una pista indirecta de eso que viene de la tecnología más reciente. Las computadoras cuánticas, que ya dejaron de ser solo teóricas y hoy funcionan en laboratorios de empresas como Google e IBM, funcionan precisamente explorando la superposición y el entrelazamiento, los mismos ingredientes que sustentan la interpretación de Everett. Eso no demuestra la existencia de muchos mundos, pero el hecho de que la ingeniería funcione tratando múltiples posibilidades como simultáneamente reales y no como una ficción de cálculo, es el tipo de pista que hace que la interpretación siga siendo tomada en serio por personas que no tienen ningún motivo para defender una idea bonita solo por ser bonita. Existe aún una implicación más extraña que la mayoría de los videos populares sobre el multiverso evita mencionar,
porque es genuinamente perturbadora. En el siglo XIX, el físico Ludwig Boltzmann demostró que la entropía, la medida del desorden de un sistema, es en el fondo una cuestión de probabilidad. Los estados desordenados son más probables simplemente porque existen muchas más formas en que un sistema puede estar desordenado que organizado. En un universo infinito, a lo largo de un tiempo suficientemente largo, las fluctuaciones térmicas aleatorias pueden, en principio, formar cualquier estructura organizada por puro azar, incluyendo, en teoría, un cerebro funcional, con recuerdos falsos de toda una vida, existiendo por una fracción de segundo antes de deshacerse de nuevo. Los cosmólogos llaman a esto un cerebro de Boltzmann. Y la razón por la que lo toman en serio es estadística. En ciertos modelos cosmológicos, estos cerebros aleatorios superarían en número a los cerebros que realmente evolucionaron. Si un modelo predice eso, la mayoría de los físicos lo considera evidencia en contra del modelo, porque estás inserto en un universo de baja entropía, coherente, del tipo que una fluctuación aleatoria difícilmente produciría por sí sola. Aún así, el hecho de que la pregunta tenga que hacerse muestra hasta dónde puede llegar la lógica del infinito. Eso apunta a un problema técnico que la cosmología aún no ha resuelto bien, llamado el problema de la medida. Si existen infinitas versiones tuyas esparcidas por un espacio infinito o infinitas ramas cuánticas multiplicándose a cada instante, comparar cuántas versiones tomaron una decisión y cuántas tomaron otra deja de ser una cuenta simple. Infinito dividido entre infinito no tiene una respuesta única, depende de cómo organices la cuenta. Eso no invalida el argumento de fondo, pero limita cuánto se puede convertir en una predicción comprobable con precisión. Es un obstáculo matemático real, no una filosofía vaga, y está entre los problemas más discutidos en la frontera de la cosmología teórica hoy en día. Existe una cuarta capa, aún más especulativa, que el propio Tegmark defiende: la hipótesis del universo matemático. La idea es que toda la estructura matemática consistente existe físicamente, no como una descripción de la realidad, sino como la propia realidad. Nuestro universo no sería especial, sería solo uno entre infinitas estructuras matemáticas posibles, y estaríamos precisamente en él porque es una de las pocas que permite la conciencia. No todos los físicos compran toda esta idea. En 2014, los cosmólogos George Ellis y Joe Silk publicaron en la revista Nature un artículo argumentando que aceptar multiversos sin ninguna forma de confirmación observable arriesga transformar la física en metafísica disfrazada de ciencia. Por otro lado, físicos como el propio Tegmark, David Deutsch y Brian Greene defienden que estas ideas surgen naturalmente de las mejores teorías que ya tenemos: inflación, mecánica cuántica, teoría de cuerdas, y que rechazar las conclusiones que se derivan de ellas solo porque son incómodas no es rigor científico, es comodidad disfrazada de rigor. Ninguno de los dos lados está siendo irracional. Es un debate genuino, en la cima de la física teórica, sin resolución todavía. Lo que se puede afirmar con confianza: el universo es plano, gigantesco, casi con total certeza más grande que cualquier cosa que algún día vayamos a observar. La mecánica cuántica es real y está comprobada. El resto, inflación eterna, paisaje de cuerdas, muchos mundos como interpretación correcta. El universo matemático varía desde predicciones robustas de teorías ya confirmadas hasta hipótesis especulativas más coherentes. La honestidad exige separar esas categorías, incluso cuando la conclusión de cada una apunta a más versiones de ti. Hay algo curioso en todo esto. Siglos antes de que cualquier satélite midiera la curvatura del espacio, tradiciones filosóficas en lugares completamente diferentes estuvieron cerca de una intuición similar por otros caminos.
El concepto budista de anatta, muchas veces traducido como no yo, no niega que tú existes. Niega que exista una naturaleza, una esencia fija y continua detrás de la experiencia. Lo que existe en esta visión es un proceso, un patrón que se mantiene, no una sustancia detenida en el tiempo. Los estoicos se acercaron a esto desde otro ángulo, sugiriendo que aferrarse a la idea de un yo único e inmutable es fuente de sufrimiento, porque ese yo nunca fue tan sólido como parecía. La física no prueba la filosofía, y sería deshonesto decir que lo hace. Pero cuando caminos tan diferentes, ecuaciones de un lado, meditación y lógica del otro, siglos de distancia entre ellos, se acercan a la misma idea, vale al menos la pena detenerse y prestar atención. Tal vez la pregunta correcta no sea, ¿existe otra versión de mí? Tal vez sea, ¿qué soy al final si no soy una sola cosa? La respuesta que sugiere la física es un patrón, un arreglo específico, temporal, extraordinariamente complejo, de materia e información que procesa el mundo a su alrededor y produce la experiencia de estar aquí, ahora, escuchando esto. Un patrón que tal vez se repita en algún lugar demasiado lejano para alcanzar o que se ramifique ahora mismo dentro de tu propio cráneo. Y empecé a mirar el cielo nocturno de una manera diferente después de entender este argumento hasta el final. Ya no veo solo puntos de luz distantes, veo la distancia en sí, la métrica exacta que te separa de ti mismo, tan grande que ni siquiera la palabra lejos le hace justicia. Eso no te hace menos real, hace que la realidad sea más grande. No es que una versión tuya sea la verdadera y las otras sean copias baratas. Eres tú, una instancia entre otras, cada una completa, cada una viviendo la única vida que puede ver desde dentro. No existe solo una versión de ti. Nunca ha existido. En algún lugar, demasiado lejos como para alcanzarla, una copia tuya está pensando exactamente lo mismo ahora. En alguna rama que se separó de la tuya hace un segundo, otra versión tuya está sintiendo algo levemente diferente de lo que tú sientes. Ninguna de ellas es más real que la otra. Ninguna de ellas eres tú exactamente, y al mismo tiempo, todas ellas lo son. Y, aún así, esta aquí, la que está escuchando esta frase ahora, en esta rama específica de lo que sea que entendamos por realidad, es la única que vas a tener la oportunidad de vivir.